La verdad que estoy contento por los testimonios que estamos recibiendo. Agradezco a Jessica de allí de Misiones que nos ha enviado un testimonio de cómo el discipulado la ha fortalecido en el sentido de poder servir al Señor con más seguridad, ¿no? Con más seguridad. Y esto es lo importante. Pasa que este discipulado para los que anhelan hacer tesoros en el reino de los cielos es muy importante, porque el servicio nos hace tener tesoros en el reino de los cielos. Amén. Por eso, hermanos, vamos a saltar ahora a otra parte de este discipulado que tiene que ver con el servicio dentro de la casa, de la iglesia. Amén. El servicio, hermanos, debe ser primero en la casa. Así que escriba esto, por favor. El servicio debe ser primero en la casa. ¿Qué quiere decir con eso? Que, hermanos, cuando se levanta un ministro, se levanta un maestro, un profeta, un evangelista, un pastor, un apóstol, un diácono, un anciano, un adorador o lo que sea, que se levante, ¿sí? Que se reconozca un ministerio, esa persona debe entender que el primer servicio que él debe ofrecer en primer lugar está dentro de la casa. Luego, si el Señor va ampliando ese ministerio y tiene una invitación para otra iglesia, otra denominación, nosotros vamos a ver el testimonio, por supuesto, de ese lugar donde va a ir, que no sea su trabajo en vano, y debe consultar siempre. Nuestro ministerio nos manejamos así. Apóstol, mire, me invitaron de tal iglesia, o si usted está en una iglesia en otra provincia, le va a consultar a su pastor. No es que usted va y se mueve como quiere. Y otra de las cosas que es importante, de que cuando usted regresa, siempre, sea donde sea que va a predicar, pueda dar un informe como hicieron los 70. Cuando volvieron, le dieron el informe a quien los envió, que era Jesús. Y entonces yo les recomiendo a todos los ministros de esta casa, de que siempre que usted vaya a un lugar, sea enviado por la iglesia local, su pastor, o que se le haya permitido ir a predicar en otra denominación, usted traiga el informe, ¿sí? Aunque sea un video, un audio de WhatsApp, una llamada, si a veces el tiempo no da, pero dar el informe es importante. ¿Cómo me fue bien, me fue mal? ¿Qué hizo el Señor? Mire, hermanos, yo después de que hicimos las campañas con el pastor Luis y el apóstol César, hermanos, tanto antes como después, yo le envié el informe al apóstol Aníbal, mi padre espiritual. Mire, apóstol, esto pasó, Dios hizo esto, le mandé el informe. Esa es mi costumbre. Entonces es importante, hermanos, que nos manejemos de esa manera. Voy a ir haciendo algunas preguntas que sería bueno que usted vaya anotando, porque después deberá contestar. Está bien este pensamiento de algunas personas que dicen: yo adoro a Dios en mi casa, ¿sí? Yo adoro a Dios en mi casa, en el sentido de que no necesitan venir a la iglesia, congregarse, diríamos, para poder adorar a Dios. No necesito ir a congregarme. Yo en mi casa adoro, yo en mi casa hago todo. En mi casa es suficiente. ¿Usted qué cree? ¿Que está bien eso? Bíblicamente hablando, más allá de lo que usted opine o yo opine, porque mucha gente se queda con su propia opinión. Y la Biblia no es de interpretación privada, hermanos, sino que la Biblia se estudia. Hermanos, hay una ley para estudiar la Biblia, y no es que yo la estudio como a mí se me antoja, ¿sí? Y entonces, hermanos, la pregunta es: bíblicamente, según la autoridad de las Escrituras, ¿está bien el pensamiento, yo adoro o sirvo a Dios allá solo? Yo necesito congregarme, no necesito eso. Tenemos que responderlo a la luz de la palabra. ¿Crees que puedes ser parte de la iglesia? ¿Sí? Ser parte de la iglesia del Señor, estoy hablando. Solamente escuchando prédicas por redes sociales o por televisión, o escuchar por la radio a un predicador, y ya está suficiente. Yo acepté a Cristo en mi corazón y yo me mantengo, no voy al culto, no tengo pastor, no tengo iglesia, ¿sí? Me mantengo escuchando. Aparte, hoy hay culto, pero yo no voy a ir porque yo hoy a la mañana ya escuché un predicador en el Facebook. ¿Está bien eso? ¿Qué te parece? Ese pensamiento de algunas personas. Otra pregunta: ¿está bien no pertenecer a una iglesia local?
y andar por todas las iglesias. A eso se le llama ser un picaflor eclesiástico. ¿Qué hace un picaflor? Va de flor en flor, ¿sí? Y hay creyentes que son picaflores eclesiásticos, ¿sí? En la fe. ¿Por qué? Porque están acá, están allá, van allá, viven, hermanos, moviéndose, cambiándose de congregación, y no tienen un orden. ¿Te parece que está bien eso? Esas son preguntas que yo les voy haciendo. No tener ningún compromiso con ningún ministerio, ¿sí? A las instituciones me dan náuseas, no me gustan las instituciones. No me gusta, porque Jesús no habló de ninguna institución. Sí, eso es verdad, hermanos, que Jesús no habló de ninguna denominación, es verdad. Jesús no dijo, congréguense todo en aliento de vida, ¿verdad? No dijo así, congréguense todo en tal denominación. Hermanos, pero sí nosotros tenemos que entender de que Dios habló de un orden. Y tenemos que entender que para funcionar en esta tierra, nosotros tenemos que tener un orden. Hermanos, cuando nosotros nos congregamos en una iglesia, tiene que tener un nombre que sea respaldado por el gobierno en el sentido de que funcione como iglesia. Eso se llama fichero de culto, que tiene un nombre. El nuestro es 3512, hace muchísimos años, 24 años, 3512 nuestro fichero de culto. Y una personería jurídica que le permita a la iglesia tener bienes a su nombre, ¿sí? Como un terreno, como un templo, como un vehículo, como una heladera, un freezer o un split. Entonces, hermanos, la personería jurídica es un documento que tiene la iglesia. El nuestro es 2807. Ese es el documento que nosotros tenemos. O sea que, hermanos, nosotros estamos legalmente habilitados y cada 4 meses se presenta un balance de entrada y salida de todo lo que nosotros tenemos. Si el día que nosotros dejemos de presentar los balances y caduque, si nosotros no presentamos los balances, eso caduca y todos los bienes de ese ministerio va a ser parte del gobierno. El gobierno va a expropiar ese terreno, ese salón o todos los bienes que haya. ¿Por qué, hermanos? Porque los bienes no pertenecen a un hombre, no pertenecen al apóstol Víctor, pertenece a una institución. ¿Va entendiendo? Hermanos, nosotros estamos haciendo los balances desde el 2022, por el tema de la pandemia nos atrasamos un poquito hasta el 2024, y los balances que estamos haciendo nos sale con el contador más la presentación de balance, 500,000 pesos. Ya hemos entregado 250,000 pesos para que el contador haga los balances. Porque si no lo hacemos, te van a invalidar el quit de la iglesia y no podés comprar ni vender. O sea, la gente a veces no sabe esto, pero todo esto son requisitos para que una iglesia funcione legalmente. ¿Me está entendiendo? Hermanos, 500,000 pesos, mire, podíamos comprar un split acá para el templo, podíamos agrandar el templo, ¿o no es así? Podíamos hacer tantas cosas, pero usted debe saber que usted pertenece a una casa a la cual Dios nos ha enseñado a vivir ordenados. Y no nos interesa en primer lugar las apariencias que, hermanos, la base, porque una casa que está sobre la arena se cae, ¿verdad? Entonces, hermanos, estamos invirtiendo para tener todo ordenado. Nos parece una barbaridad lo que nos cobran, eso sí, el gobierno, que no debería ser así porque es una institución sin fines de lucro, pero es la verdad. Y yo tengo todos los recibos, si alguno lo duda. El otro día puse algo ya en el grupo de ministros para que usted lo vea. Entonces, hay muchas iglesias, hermanos, de que lamentablemente pastores que abren las iglesias se rebelan contra su pastor y abren una iglesia y dicen, yo estoy bajo la cobertura de la iglesia de fulana de tal. Y quizás esa iglesia posiblemente en algún lugar esté habilitada, pero el asunto es que usted le revisa lo que es la personalidad jurídica, usted le revisa si tiene legalidad, ¿sí? Y usted encuentra que no tiene nada, porque una cosa es funcionar con fichero de culto, usted puede abrir una iglesia en cualquier lugar, pero otra cosa es la personalidad jurídica, poner bienes a nombre de la iglesia. ¿Me está siguiendo hasta acá? Y muchas iglesias tienen el fichero de culto, o sea, a ver, ¿cómo le explico?
Si yo digo, le pido a un pastor de qué sé yo, de Europa, dame el nombre de la iglesia, ellos tienen fichero de culto, vamos a decir de Argentina, porque de Europa no sirve acá los papeles. Pero, y ellos me dicen, sí, mi fichero de culto es tanto, andá nomás y abrir la iglesia y decirle que este es el fichero de culto. Pero eso no alcanza, hermanos. ¿Quieres saber por qué? Porque esa iglesia tiene que estar registrada como parte, una rama de esa congregación. ¿Me está entendiendo? Y eso no quiere decir que a esa iglesia le sirva poner bienes a nombre de ese fichero de culto, porque el fichero de culto no te sirve para poner cosas a nombre de nada. Le estoy enseñando, ¿quiere aprender o no? Estas son cosas que a veces la iglesia no sabe y que usted debe aprender. ¿Estamos de acuerdo? Entonces usted dice, ¿y a nombre de quién ponen los bienes que tienen? Vemos que tienen terreno, y a nombre de alguien, una persona, que posiblemente sea el pastor o sea alguien, pero no a nombre de toda la congregación. ¿Ahora está entendiendo? Entonces en este ministerio, hermano, se ha comprado terreno en Misiones, se compró terreno en Silvinas, en tantos lugares se compró. Los pastores que me están escuchando son testigos, y todo está a nombre de ¿qué? Del Ministerio de Aliento de Vida. Inclusive el terreno que está en Nitín, que está usurpado por las personas que estaban ahí, que algún día lo tienen que soltar porque no les pertenece, es del Ministerio de Aliento de Vida. Y yo se los digo abiertamente porque ustedes deben saberlo. ¿Comprende? Entonces, hermano, ahora sí vamos a continuar un poquito, me fui del tema, pero por ahí es importante que usted lo sepa. Hermanos, vamos a hablar de la iglesia universal y la iglesia local. Tenemos que aprender a diferenciar iglesia universal, iglesia local. Nosotros somos católicos porque la palabra católico significa universal, apostólicos porque tenemos la enseñanza de los apóstoles, y cristianos porque nuestra base está en el cielo, es Cristo. La iglesia oficial, hermanos, donde antes algunos de nosotros íbamos, era católica también, porque estaba en todo el mundo, era apostólica porque leen la carta de los apóstoles, pero romana porque su base está en Roma y es el Papa. Y nosotros no tenemos nada que ver con el Papa. Nosotros, lo que dice el Papa no nos interesa, a nosotros nos interesa lo que dice Cristo. Por eso somos católicos, apostólicos, cristianos, no romanos. No vaya a equivocarse ahí porque eso es una pregunta, No, usted no es romano, usted es cristiano. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la iglesia universal, hermanos, está formada y dirigida por el Espíritu Santo. Cuando hablamos de la iglesia universal, hablamos de la iglesia del Señor en todo el universo, en todo el mundo. Y nosotros vemos, hermanos, que la iglesia universal está formada y dirigida por el Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, dice Hechos capítulo 2, versículo 1, estaban todos unánimes juntos, de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y ahí les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y asentando sobre cada uno de ellos fueron todos llenos del Espíritu Santo. El mensaje del fin de semana, ¿se acuerda? No fueron algunos, sino ¿cuántos? Fueron todos. Amén. Mire, en estos días algunos de ustedes habrán recibido mi mensajito, ¿no? No estás completando el discipulado. ¿Qué te pasa, hermano? No estás haciendo el discipulado. Les he mandado a muchos en forma personal. Estuve toda la mañana haciendo este trabajo. Y quizás alguien pueda pensar, ¿por qué el apóstol no deja al que quiere que haga, al que no quiere que no haga? ¿Por qué no? Porque lo que pasa que hay hermanos que no tienen la revelación que tiene el Padre Espiritual. Y por eso no entienden por qué el Padre Espiritual hace esas cosas. Lo vimos el fin de semana, ¿se acuerda? Que Pedro no se quería dejar lavar los pies. Y Jesús que le dijo, vos ahora no entendés esto, pero más adelante lo vas a entender. Pero ahora dejate que te lave los pies o no tienes parte conmigo. Entonces, ¿por qué el apóstol quiere que toda la iglesia haga el discipulado? ¿Por qué empuja a los ministros, sobre todo, hagan el discipulado? ¿Por qué? Porque cuando Dios quiere hacer algo, no está interesado en uno. ¿Está interesado en cuántos? En todos. Si yo el fin de semana no terminé el mensaje que les he hablado, que hablamos de nutridos, ¿se acuerda? Pero todos juntos, no me acuerdo bien ahora el título, pero ¿alguien se acuerda? ¿No se acuerdan? Bueno, yo voy a hacer memoria entonces por ustedes. Pero hablamos el fin de semana, ¿sí? Conectados, nutridos y unidos. Amén. Y hermanos, una de las partes que yo no les enseñé, y se lo voy a enseñar por la palabra, es que con toda sinceridad le cuento que al Señor no le interesa una iglesia donde crece un grupo y el otro no crece. ¿Me está entendiendo? Por eso, hermanos, Dios trabaja en función de cuerpo. ¿A usted le interesaría que
su rodilla esté sana. Y bueno, no importa si el dedo está enfermo de la mano. No, yo quiero que mi cuerpo esté sano, algunas partes o todas. Todas. Entonces, cuando el Señor compara la iglesia con el cuerpo, nos está diciendo de la misma manera que la iglesia es el cuerpo y la cabeza es Cristo. Y cuando Él quiere que alguien esté sano, no quiere que solamente una parte esté sana. Él quiere que todo el cuerpo esté sano. ¿Y qué es todo el cuerpo? Todos los hermanos. Y cuando hablamos del conocimiento, el Señor quiere que toda la iglesia tenga el conocimiento de cómo se sirve a Dios, ahora de cómo funciona la iglesia. No quiere que un grupo vaya adelantado y el otro vaya atrasado. Es que ese es el problema. La iglesia crece por los más lentos, no por los más rápidos. Como yo ya les enseñé. ¿Cuántas veces les enseñé? Pero a veces no se entiende lo que les está enseñando el Padre. Hermanos, usted cuando sale de su casa, usted no sale el primero que está bañado. Usted sale cuando se bañó el último, ¿o no es así? Por eso dije que crece por los más lentos. La iglesia se mueve por los más lentos. ¿Quién pone, hermanos míos, un colectivo cuando sale? ¿Sale cuando sube el primero o cuando sube el último pasajero? Entonces, ¿cuándo sale el colectivo? Por lo más lento, no por lo más rápido. Por eso es importantísimo que todos nosotros ayudemos, ¿sí?, a los más lentos a que también se pongan las pilas, como dijo aquel, dice el Señor, decía el profeta, hermano, ponete las pilas, ¿no? Ahora, qué importante es, hermanos, que cuando vino el Espíritu Santo, fueron todos llenos del Espíritu Santo. No un grupo, sino todos. ¿Cuántos? Todos. Pero ahí estuvieron todos orando, estaban todos ahí juntos, ¿verdad? Amén. Juntos, como en lugar físico y unánimes en la parte espiritual. Bueno, entonces dice la palabra, comenzaron a hablar en otras lenguas. Nuevamente comenzaron, no dice comenzó. No dice uno, sino que todos hablaron en otras lenguas. Qué bendición es esto, hermano, porque cuando el Espíritu Santo quiere hacer una obra, lo hace en función de cuerpo, la unción que baja. Usted está viendo un hermano que está bendecido en la iglesia, usted que tiene que decir, qué bueno, papá, porque ya comenzó, este hermano fue bendecido y yo voy a la misma congregación, yo también voy a ser bendecido. El hermano estaba enfermo y se sanó y pasa a dar testimonio, qué bueno, porque hay una unción de sanidad en esta casa, seguro que yo me sano también. ¿Alguien me está entendiendo? Diga amén, gloria al Señor. Entonces, hermanos, ahí es cuando comienza la iglesia universal. ¿Por qué digo la iglesia universal? Porque fíjese lo que dice el versículo 5. Moraban, o sea, vivían entonces en Jerusalén. ¿Por qué? Por razón de la fiesta que los judíos tenían 3 veces al año. Estaban de distintos lugares ahí en Jerusalén. Pero dice, moraban en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Había gente de todas las naciones en Jerusalén. Entonces fue allí donde el Espíritu Santo desciende y va a formar la iglesia universal, porque allí fue donde había gente de todo el mundo. Esa es la iglesia universal. ¿Usted me está entendiendo o no? Entonces, hermanos, y ahí sigue hablando, pero lo más importante, lo que yo quiero enfocarme, es ¿qué es la iglesia universal? Es Cristo la cabeza y luego la iglesia de Él en todo el mundo. Ahora, hermanos, la iglesia universal, según San Juan 10:16, venga conmigo ahí. San Juan 10:16, dice la palabra del Señor, Juan 10:16, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Cuántos rebaños va a haber? Está hablando proféticamente. Y habrá un pastor. ¿Quién es ese pastor? Cristo. Habrá un pastor, Cristo, el pastor de los pastores. Y habrá un rebaño, la iglesia universal. Allá no va a haber denominaciones, ni aliento de vida, ni Jesucristo pan de vida, ni asamblea, ni nada. Va a haber una iglesia. ¿Usted sabe que va a ser así o no? ¿O usted cree que va a entrar al cielo y va a decir, yo vengo de aliento de vida? No, eso no interesa. Es un pastor y una iglesia universal. ¿Me sigue o no? ¿Es importante la iglesia universal? Claro que sí. Ahora, yo voy a enseñarle esto para que usted no está en el tema, pero a mí me gusta enseñar, por ahí usted no entiende y hoy recibe un poquito más de bendición. No te olvides de los matecitos nomás, que mi cebador se entretiene con la enseñanza y se olvida. También tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿De qué redil? Del reino. Voy a decirle algo, hermanos. Usted y yo
De usted y de mí están hablando acá. Usted me dice, pero apóstol, ¿cómo? Yo soy del reino. ¿Así? ¿Ahora? ¿Hace cuánto se convirtió? Pero lo que el Señor está diciendo, lo habla así, que había ovejas que ya pertenecían al reino, que se iniciaron en Pentecostés, que se convirtieron 3.000 y luego 5.000 y luego hasta lo último de la tierra, ¿sí o no? Pero tengo un rebaño que no es del redil, pero van a ser. ¿Quiénes son? Dice la palabra, dice, otras ovejas que no son del redil, aquellas también debo traer. Y usted me está diciendo, la gente inconversa. Claro que sí. El Señor está diciendo, Víctor Vélez tiene 15 años, no es mi oveja, pero va a ser, cuando cumpla 22 yo lo traigo. Ahora me va entendiendo. Ahora, Víctor Vélez, ¿qué era cuando tenía 15 años, 16 años, 18 años? Era de otro redil. Por eso dice, mire que dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿Y de qué redil era Víctor Vélez? De la Iglesia Católica Apostólica Romana. Esa era la iglesia del redil que yo era, donde Cristo no es el rey, sino el papa. ¿Me va siguiendo hasta acá? Pero el Señor, ahora tengo una buena noticia para ustedes, los que están escuchando. Esto es una palabra profética. Hay gente que hoy está en la Iglesia Católica Apostólica Romana, ahí están tus familiares, ahí están quizá tu papá, ahí están tus hijos quizá, o algún pariente, un amigo, pero el Señor lo va a traer a su redil. ¿Lo cree o no? Qué cara de entusiasmo, que usted, no sé lo que están en su casa, pero el Señor los va a traer. ¿Me está siguiendo o no? ¿Usted lo cree o no? Lo va a traer a redil. Dice, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y cuando oyen la voz, se convierten a Cristo. Y ahora sí dice, y habrá un rebaño y un pastor. Pero aquí está hablando ya en el final. ¿Me está entendiendo o no? ¿Me sigue o no? Pero mientras tanto, aquí en la tierra sigue habiendo un pastor y un rebaño. Pero tengo una noticia, el rebaño todavía no está completo. Hay ovejas que todavía están afuera, pero que el Señor va a traer en los próximos días. Y por eso nosotros hacemos campaña, y por eso nosotros llevamos la palabra afuera, y por eso usted y yo tenemos que predicar la palabra. ¿Quiere saber por qué? Porque no se viaja por los más rápidos, sino por los más lentos. Porque tenemos que completar el número de los que van a ser salvos. Usted me está entendiendo. Por eso hay que predicar la palabra. Por eso el Señor dice que demora su venida. ¿Por qué? Porque hay gente que todavía no se ha salvado. Y por eso estamos aquí. El apóstol Pablo no moría todavía, vivió muchos años. ¿Sabe por qué? Porque había gente que todavía no era salva. Él lo dijo. Para mí el morir es Cristo. ¿Sí? Para mí el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo. Pero si yo no me muero, él dijo, yo no estoy en un estrecho, dijo él. Porque si me muero me voy con Cristo. Pero si yo me voy, no voy a poder predicar la palabra. Y habrá gente que no va a poder entender las cosas del Señor, gente que no se va a poder salvar. ¿Me está entendiendo hasta acá? Entonces, hermanos, la palabra del Señor nos habla de un rebaño y un pastor. Ese rebaño se está formando, está en formación. Y quizás esta semana, y Dios quiera, en distintas partes, en distintas iglesias locales de todo el mundo, vaya ingresando esa oveja que el Señor dijo, les hago una promesa, las voy a traer. ¿Amén o no? Entonces, cada vez que viene una oveja, el rebaño universal se acrecienta. Gloria a Dios. En 1 Pedro 5, ese era de regalo nada más, hermano, pero seguramente le va a traer bendición. 1 Pedro capítulo 5, cuando va a orar por sus familiares, por sus amigos o por alguien, usted tome esta palabra, San Juan 10:16, dígale, Señor, tus promesas son en ti, en el sí y en el amén. Aleluya. Dice la palabra en 1 Pedro 5:1, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria de venidera que será revelada. Apacentad la grey de Dios, el rebaño significa que está entre vosotros,
cuidando de ella, no por fuerza sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y el versículo 4 dice, aquí vaya viendo la diferencia, acá le está hablando a una iglesia local, le está hablando a una iglesia local. Acuérdese que lo que estoy enseñando es la diferencia entre iglesia universal e iglesia local. Vamos de vuelta, para los que están distraídos. Vamos de vuelta, se lo leo. Dice así: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Diga entre vosotros. ¿Sabe qué significa entre vosotros en la iglesia local? No puede decir los ancianos que están entre vosotros, está hablando de la iglesia universal. Allá en África, en Europa, no está hablando de eso. Está enfatizándose, está poniendo su mirada en una iglesia local. Esa misma palabra, entre vosotros, aparece en Hechos de los Apóstoles capítulo 6, la cual estuvimos trabajando estos días atrás, cuando hablamos de las 4 características de un servidor. A ver si lo voy alineando. Cuando el Señor dice, escojan entre vosotros 7 hombres que tengan, ¿se acuerdan? Buen testimonio, ¿se acuerdan? Ahora, ¿dónde tenían que escogerlo? De entre vosotros. Está hablándole a la iglesia local. Eso lo vamos a ver más adelante. Usted va entendiendo ahora, por la palabra del Señor. Mire, estamos recién entrando ahí, estamos tocando la orillita del agua, de que Dios le da importancia a la iglesia local. ¿Qué pasa con esa gente? Dice, yo sirvo a Dios en mi casa, yo no necesito un pastor, no necesito una iglesia, no necesito sujetarme a nadie. ¿Cómo? ¿Dónde queda esa gente? Porque cuando se elija un ministerio, cuando se elija un llamado, cuando se consagre a alguien, se va a hacer de la iglesia local. Ruego a los ancianos que están entre ustedes, está hablando de una iglesia local. Yo anciano también con ellos. Yo soy anciano con ellos, yo soy perteneciente a una iglesia local. Dice el apóstol, también con ellos testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey, ahí está hablándole a una iglesia local. Apacentad la grey de Dios, que claro, esto le está hablando a todos los pastores de cada iglesia local del mundo. Apacentad la grey de Dios que está de nuevo la palabra entre vosotros. ¿Qué está diciendo? A cada pastor de cada rebaño, de cada iglesia, a ustedes les estoy hablando. A la iglesia que está entre vosotros. Dice, cuidando de ella, no por fuerza sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Yo pregunto, ¿alguien de Estados Unidos que pertenece al rebaño universal está bajo mi cuidado? No. Ni usted está bajo el cuidado de Cash Luna, ni del pastor Harrigan, y que son hombres de Dios, pero ni Dante Gebel, que están en Miami. No. Ellos son pertenecientes como nosotros de la iglesia universal, pero ellos no te van a cuidar a vos. Porque la palabra de Dios no les pide a ellos que te cuiden a vos. A mí el que me tiene que cuidar es mi pastor, mi apóstol, que es el apóstol Aníbal. Entonces dice, versículo 4, y ahora vamos a la iglesia universal. Y cuando aparezca, ¿cuándo va a ser eso? En la venida de Cristo, segunda venida, primera fase, cuando lleva a la iglesia. Cuando aparezca el príncipe. ¿Qué es el príncipe? El más grande de todos, ¿verdad? Cuando aparezca el príncipe de los pastores. ¿Quién es el príncipe de los pastores? Cristo. ¿Y príncipe de qué pastor? De cada iglesia local. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros, ¿a quién le está hablando? ¿A quién le está hablando? Volvemos para el versículo 1. Ruego a los ancianos. ¿A quién? A los ancianos. Así le llamaban también a los que estaban pastoreando la iglesia. Un anciano es un pastor, también un copastor. ¿Va entendiendo ahora o no? Y cuando Él aparezca,
Dice la palabra, el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Yo tengo una noticia para ustedes. Hay una corona especial para los hombres y mujeres que están pastoreando. Oh, aleluya. Amén. Hay una corona. Por eso yo siempre digo que yo no sirvo a Dios porque soy tonto. Yo sé lo que hago. Yo sé que hay recompensa. Y mire lo que está diciendo acá. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros, ¿a quién le está hablando? A los que pastorean. ¿Amén o no? Hay que tener fe en esto, porque alguno le alcanza la fe, solo bueno, yo voy a ser salvo y nada más. Pero acá dice que hay una corona especial. ¿Para quién? Para los pastores. Recibiréis una corona incorruptible. Así que los pastores que me están escuchando en esta hora a través del video en forma directa, gócese en el Señor, porque esta no es una promesa mía. Cuando el Señor venga, según Apocalipsis 22:12, dice, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según haya sido su obra. Pero tráigame a los pastores aparte, porque para ellos hay una corona especial. Oh, gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Nosotros fuimos aquellos Cristos en miniaturas, pequeños pastores en miniatura, o Cristo pastoreando a través de nosotros. Amén. Recibiremos esa recompensa. Entonces, hermanos, la Iglesia Universal, Mateo 16:18, la Iglesia Universal forma el cuerpo de Cristo. La Iglesia Universal forma el cuerpo de Cristo en su totalidad. Y yo también te digo que tú eres Pedro, el Señor, y sobre esta roca, la roca es Cristo, no Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Diga conmigo, mi iglesia. Esa palabra, mi iglesia, habla de la Iglesia Universal. Y la Iglesia Universal está fundamentada en la roca que es Cristo, no es el Papa. Aquí la Iglesia Católica usa este pasaje y se confunde, la Católica Romana, porque dice que Jesús le dijo a Pedro, eso es un tema que otro día le puedo enseñar, pero así créame que Dios no edifica la iglesia sobre Pedro, ni sobre el Papa, ni sobre ningún hombre, porque maldito el hombre que confía en el hombre, dice Jeremías. La iglesia está edificada sobre Cristo. 1 Corintios 3:11, si alguno edifica sobre este fundamento que es Cristo, no se puede edificar sobre ningún hombre. Entonces dice, sobre esta roca, sobre Cristo, está diciendo, ¿quién soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús le dice, y tú eres Pedro, y sobre esta roca, en otras palabras, sobre esta palabra que tú declaraste, sobre esta palabra profética que te reveló el Padre, ¿me va siguiendo o no? Esta palabra que tú dijiste, que yo soy el Hijo de Dios, sobre esta roca, o sea, sobre quién es el Hijo de Dios, que soy yo, edificaré mi iglesia. La palabra Pedro es Petros, pedacito de roca o roca pequeña, y la palabra está aquí, sobre esta roca, es Petra, que significa piedra base. Ahí hay un juego de palabras que usted tiene que conocerlo en el original para poder entender definitivamente de que la roca no es el Papa, sino Cristo. ¿Usted lo cree o no? Dígame amén. Te me miran aquí como diciendo, no sé qué está hablando en chino. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Está hablándole a la iglesia universal. Hasta aquí vamos entendiendo entonces. Pero siempre las iglesias locales van a ir formando la iglesia universal. Efesios 1, y ya termino aquí de hablar de la iglesia universal. Creo que ya he traído bastante luz. Podríamos hablar muchísimo más, pero queremos avanzar. Efesios 1, versículo 22. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, los pies de Cristo, y lo dio a Cristo por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia.
Cristo es la cabeza de todas las cosas, pero sobre todo la cabeza de la iglesia. ¿De qué iglesia está hablando? De la iglesia universal, de nuestros hermanos que hablan en otros idiomas, que están en otras provincias, en otros pueblos, que son de distintas denominaciones, hermanos eclesiásticas. ¿Usted me está entendiendo? ¿Cuánto me entiende? Tenemos hermanos por todos lados que alaban al Señor, y que un día cuando el Señor venga, Él los va a levantar. Hermanos que nosotros ni conocemos ni sabemos. Aleluya, mi alma te alaba, Jesús, gloria a Dios. Hermanos con distintos colores de piel, hermanos que están mejor económicamente, otros no, pero alaban a Cristo, tienen a Cristo. Ellos serán levantados con el Señor, igual que usted, igual que yo. Aleluya. Dice la palabra del Señor, la iglesia, la cual es su cuerpo. La iglesia universal es el cuerpo de Cristo. Es la plenitud, que significa la totalidad de aquel que todo lo llena en todo. ¿Cómo Cristo puede ir hasta lo último de la tierra? A través de la iglesia universal. La iglesia evangélica universal que está en todo el mundo. ¿Me va siguiendo o no? ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora eso me habilita para decir, no, yo pertenezco a la iglesia universal. Yo no tengo ni un pastor sobre mí. Yo no me sujeto a nadie. Yo no me necesito congregar. No, hermanos, eso no me habilita a mí. ¿Por qué? Porque la iglesia universal, estoy hablando no de la iglesia de los brasileros, no se vaya a confundir, La iglesia universal de Cristo está formada por iglesias locales. ¿Ahora va entendiendo? Y se lo voy a mostrar por la palabra. Las iglesias locales forman la iglesia universal. Si no hubiera iglesias locales, inmediatamente desaparecen la iglesia universal de Cristo. Así de sencillo. Amén. Por eso esa gente que no honra, no se sujeta, no se congrega, no quiere dar cuenta a un pastor o a la iglesia donde se congrega, está expuesto a desaparecer. Entonces, vamos a ir a Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. ¿Está interesante o no esta enseñanza? ¿Qué dice? Amén. ¿Vio la diferencia que hay entre un seminario y un discipulado? En el seminario te enseñan teología y vos conocés muchas cosas, pero en el discipulado hay fuego. ¿Me está entendiendo? Y nos prepara para pararnos, ¿sí? Y poder servir al Señor como corresponde. Esa es la diferencia. No es que estoy en contra de los seminarios, pero usted puede hacer 20 seminarios y usted no está preparado para servir a Dios. Sí tiene conocimiento, pero usted hace un discipulado y usted ya tiene conocimiento de cómo servir al Señor. Porque acá estamos trabajando directamente con lo que necesitamos para que la obra se pueda extender. Entonces estamos hablando claramente de cómo el Evangelio se va a extender. El Evangelio se va a extender a través de iglesias locales y va a llegar a ser universal. Hechos 20, 28. Dice la palabra, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño. ¿Se acuerda? ¿Qué es un rebaño? Una iglesia local. Dice, por tanto mirad, le está hablando a los pastores, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. O sea, el Espíritu Santo es el que pone a un pastor para que cuide un rebaño. No pone un pastor para que cuide la iglesia universal. A la iglesia universal, ¿quién la cuida? El que está sentado a la diestra del Padre, Cristo. Él es el que la cuida. A la iglesia universal. Pero a las iglesias locales, no digo que no la cuide el Señor, pero lo hace a través de un pastor local. ¿Quién es el que pone al pastor en una iglesia local? ¿Quién es? El Espíritu Santo. ¿Usted lo está leyendo o no? El Espíritu Santo ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. ¿Qué es apacentar? Es dar pasto, dar alimento, dar palabra, dirección, protección, intercesión.
Impresionante, hermanos. Todo lo que hace un padre espiritual, la cual él ganó por su propia sangre. Claro, nosotros los pastores no la ganamos, la ganó el Señor, ¿sí o no? Pero ¿qué le hacemos nosotros? Le ayudamos al Señor. Un pastor le está ayudando al Señor. Cuando usted recibe un mensaje, hermanos, ¿por qué no te estás congregando? ¿Y qué dice usted? Que otra vez, no tiene otro a quien mandarle el mensaje. ¿Por qué ese pastor está haciendo eso con usted? ¿Por qué él tiene que dar cuenta a quien lo puso por obispo? O sea, un pastor no puede, bueno, que no venga más, que se joda. No es así. Discúlpeme que lo hable directamente. No, porque él sabe que va a dar cuenta delante del Señor. Entonces, levantarse contra un padre espiritual cuando te anima, cuando te corrige, cuando te pregunta, es una locura. Porque no es contra él. Es contra quien lo llamó y quien lo puso ahí y que le está diciendo: mirá por usted, mirá por vos primeramente, por tu vida espiritual, pero enseguida empezá a mirar. Una vez que vos te diste cuenta que estás bien, apóstol Víctor, empezá a mirar por los pastores, empezá a mirar por los ministros, empezá a mirar por las iglesias. Vamos, ¿qué están haciendo la iglesia? No te puedes quedar tranquilo. No, yo estoy bien, que lo demás se arregle. No funciona así. Entonces la iglesia tiene que entender por qué un pastor trabaja de esa manera. ¿Por qué no se congregó, hermano? Qué chismoso que es el apóstol. No es chismoso. ¿Qué te está pasando, hermano? ¿Cómo estás espiritualmente? ¿Y qué le importa que se meta en su vida? Sí, se tiene que meter en su vida. Mirad por vosotros. ¿Usted está leyendo el verso 28? Mirad por vos, pero también mirad por quién. Por los demás. ¿Y quién se cree que me viene a disciplinar? Porque acá dice la palabra: mirá por vos y mirá por quién. Por los demás. Ahora va entendiendo. Si hay alguien que tiene autoridad de parte de Dios para mirar a todos, la conducta, el comportamiento, si está bien, si está mal, cómo va, es el pastor de la iglesia local. No, este fin de semana ya en la iglesia fulana de tal viene el profeta Sanguchito. Así que yo me voy para allá. A ver qué me dice. Allá viene el profeta, me dijo que el Señor me va a entregar las naciones, me va a llevar al África, me va a llevar no sé a dónde, no sé cuántas cosas, me va a dar un avión para que yo suba, baje. Está todo perfecto y puede que eso sea de Dios también. Pero yo tengo una noticia: el que va a mirar por vos y a quien el Espíritu Santo le encarga por tu conducta es tu pastor. No importa que el Señor use un profeta o no para que te diga que vas a revolucionar el mundo. Eso no contradice a que Dios le dio una orden a un padre de que mire la conducta y de que corrija si hay que corregir. Yo sé que usted se está poniendo feo, ni mate me da. Amén. O sea, pastor, encargado de obra, ¿qué estás haciendo? Anda a mirar por la iglesia. Vamos, que no la compraste vos con tu sangre, la compré yo, dice el Señor. Entonces el pastor dice: ay, Señor, ya sé que no la compré yo, pero ese hermano, esa hermana, cada vez que yo le pregunto ni los mensajes me responde. Y entonces ahí hay un problema, ¿verdad? Vamos a seguir, versículo 29. Escuche lo que dice. Le está hablando una iglesia local. Porque yo sé que después de mi partida entrará en medio de quién, de vosotros. Le está hablando a quién. Subraye esa palabra vosotros. Esa palabra vosotros siempre está hablando de una iglesia local. Por eso yo cuando leo la Biblia yo tengo que entender cómo se interpreta. Dios cuando habla por su palabra le habla al pueblo de Israel, le puede estar hablando a los gentiles o le puede estar hablando a la iglesia de la gracia. Y yo tengo que saber diferenciar a quién Dios le está hablando para poder entender lo que está diciendo. Y acá me da a una profundidad mayor saber cuándo el Señor le está hablando a la iglesia universal y cuándo le está hablando a la iglesia local. Y cuando le habla a la iglesia local, el Señor apunta y dice: a vosotros, los que están entre vosotros. Amén.
a los que yo te puse por obispo. Ahí está achicando el círculo. Amén, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces ahora muchos van entendiendo por qué. O sea, ustedes no, hermano, porque yo creo que ustedes ya, la mayoría, el 90% de los hijos de esta casa, han aprendido a moverse dentro de lo que es una iglesia local. No todos, les aseguro que no todos, porque tengo algunos que vienen de la vieja escuela y no les importa, y creen que andar por todo el mundo visitando iglesias o predicando es lo importante, y no es eso lo importante. Usted va a darse cuenta que hay gente que solo perdió tiempo. ¿Me escuchó? Dice, pero está sirviendo a Dios. Sí, perfecto, pero el primer servicio que Dios pide es en la iglesia local. Después se puede salir, sí, yo también voy a predicar en otras iglesias de otras denominaciones. Muy poco ahora, porque desde que entendí esta palabra me quedé piola, tranquilo. Sigo, más que nada estoy en la iglesia local. ¿Se acuerda que antes yo andaba por otras iglesias, predicaba en 10 iglesias? Salías a Santa Fe. No, ahora yo voy a la iglesia que está bajo cobertura y vuelvo. ¿Me escuchó? Y no es porque no tenga invitaciones. Los pastores me dicen, cuando ande por acá, véngase una noche para estar con nosotros. Y yo tengo una responsabilidad. Primero la iglesia local. Ahora dice, hermanos, estamos en Hechos 20. Déjeme que me perdí un poco. Hechos 20, 28 y 29. Entonces cada pastor vela por su rebaño. Dice otra traducción, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. La palabra obispo significa, anótelo, supervisor. El Señor pone un supervisor, ese es el pastor, es el obispo. Hay iglesia que le llama, la iglesia católica romana le llama obispo al que supervisa a los sacerdotes. No sé si ustedes sabían. De ahí sacan el nombre. El obispo vendría a ser el apóstol de la casa, aquí en el reino, ¿no? Pero también cada pastor es un obispo, porque supervisa. Obispo significa encargado de velar que las cosas hechas por los demás se hagan correctamente. Amén. ¿Está bien entonces yo que venga acá, que cualquiera suba al púlpito, que cualquiera en cualquier condición participe en la Santa Cena, que cualquiera predique en cualquier condición? ¿Está bien eso? ¿Está bien o no? Pero si yo quiero tener más gente, no puedo andar poniendo tanta supervisión. Se van a ir todo. ¿Qué hago ahora? ¿Qué me dice usted? ¿Agrado a los hombres o agrado a Dios? ¿A quién tengo que agradar? Ayúdenme, porque si ustedes me dicen que yo agrado a los hombres, le metemos pata. Amén. Amén. Pero usted sabía que agradar a Dios y no a los hombres, exactamente es ahí el problema, porque a los hombres no le vas a agradar. Ahí está el punto. Supervisalo. Voy a tomar los que están aquí como ejemplo nada más, pero es para todo. El Señor le dice, apóstol Víctor, supervisalo a Gonzalo. Amén, dice el cuñado acá. Se están desquitando. Velá por Gonzalo para que él haga las cosas correctamente. ¿Y a Gonzalo le va a molestar eso? ¿Por qué? ¿Por qué no le va a molestar? Porque él tiene un padre que está velando y que Dios le dio para que lo cuide. La palabra velar significa guardián o superintendente. Impresionante, ¿no? El guardián, el que vela. Hebreos 3 y 17. Hebreos 3 y 17. A mí se me hace muy cortito el discipulado, hermanos. Se me va la hora muy rápido. Ya me quedan 10 minutitos. Alguno dirá, ay, qué lástima que termina. Otro dirá, hoy ya falta poco. Dice Hebreos 3 y 17. Obedeced. ¿A quién? A ver, ayúdame. ¿A quién hay que obedecer? A vuestros. ¿A quién? ¿Qué significa vuestros? Iglesia universal, iglesia local. Qué bárbaro. ¿Usted se dio cuenta alguna vez esta pequeña palabra cómo cambia todo? La palabra vuestros aquí nos está
Ahora cuando usted lea la Biblia y ve, va a decir, qué sencillo que es esto. Pero yo fui al discipulado. Entonces después usted cuando se para en un púlpito o cuando le hable a alguien la palabra en la calle, usted lo va a hacer con más efectividad. Obedecer a vuestros pastores, iglesia local. No está diciendo obedecer a los pastores de la iglesia universal. Sí, puede ser. Yo cuando voy a predicar en otra congregación, otra denominación, yo voy y me sujeto al pastor de la iglesia. Pero aquí está hablando de otra cosa. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Fuerte la palabra sujetar, ¿no? ¿Qué dice usted? Pero ¿se acuerda cuando Pedro se estaba hundiendo? ¿Quién lo sujetó? ¿Quién lo sujetó? ¿Andrés? ¿Felipe? ¿Un sacerdote judío? ¿Quién lo sujetó? Su pastor, al quien él había reconocido como su pastor, Jesús. Y la palabra sujetar significa apoyarte en él, descansar en él. Y no para ir a contarle siempre, yo descanso en mi pastor porque le conté todos mis problemas, no. Sujetarse o descansar, apoyarse también tiene que ver cuando él te diga, no hagas esto. Sujetate, significa confiar que te está hablando por tu bien. Dice, porque ellos velan por vuestras almas. Velan, ¿usted sabe lo que es velar? No sé si alguna vez le tocó velar a alguien o estar en un velorio. ¿Qué le parece? ¿Lindo momento o feo? ¿Y a quién le dio ese trabajo el Señor? Que velen por las almas. ¿Qué está diciendo? ¿Qué hace una gente en el velorio? ¿Va y duerme ahí al lado del que está ahí? No, tiene que estar toda la noche despierto, velando, eso, prendiéndole velas, ¿verdad? Que no se apague la luz. De ahí nació esta palabra. Pero hermanos, en el sentido espiritual, ¿qué significa? Estar ahí prestando atención, cuidarlo. Amén. Todavía le llamé a una persona, hermana, digo, hermana, por fin conseguí tu número, te llamaba y con el otro número. No, apóstol, yo hace unos días que lo cambié. Al primero que le tenés que avisar que cambiaste tu número, ¿a quién es? Al que vela por vos. Hermana, no, ¿por qué no te estás congregando? No, yo estoy yendo acá a una iglesia que me queda más cerca, una cuadra. Y yo preocupado, velando por ella. Pero al ser hijos, hermanos, a veces no entienden estas cosas que el Señor nos habla. Pero es importantísimo, porque ellos, tu pastor es el que vela por tu alma. Dice la palabra, como quien, y mire esto, a mí me hace temblar, como quienes han de dar cuenta. ¿A quién le van a dar cuenta? Porque yo dije que el pastor de los pastores viene con recompensa, ¿sí o no? Pero viene a pedir cuenta. Porque ellos han de dar cuenta para que lo hagan con alegría. El pastor va a orar. Vamos a agarrar a Margarita ahora. Voy a orar por Margarita. Señor, voy a dar un ejemplo bueno ahora, ¿no? Gracias porque Margarita estuvo en el discipulado. Ella estaba trabajando de secretaria antes que todo. Ella ya estaba ahí acomodando los equipos. Gracias por Margarita. ¿Qué estoy haciendo? Estoy dando cuenta. ¿Me está entendiendo, no? Pero cuando alguien hace algo malo, Señor, te pido por fulano de tal que el miércoles no va al discipulado de la oración. ¿Estoy dando cuenta o no? ¿Y qué es esa cuenta? ¿Qué le parece? ¿Positiva o negativa? ¿A favor o en contra? Y mire qué dice. Dice, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose. Porque esto no es provechoso. Hay otra traducción que dice, porque a ustedes eso no le trae bendición. O sea, que tu pastor vaya a la presencia del Padre, ¿me estás siguiendo o no? Y que tenga que ir y decirle, Señor, no sé cómo hacer por este hermano, esta hermana, que no quiere entender lo que... Eso no es provechoso para la persona, no para el pastor. El pastor solamente va a llevar la cuenta, va a dar un informe.
Gloria a Dios. Por eso dice, yo lo puse como obispo. Y es importante, hermano, obispo no es una abeja grandota, una avispa, o el marido de la avispa. Es un chiste, porque está muy serio. ¿Qué es un obispo? El marido de la avispa. No. Dios le bendiga. Eso déjelo a un costado. Aleluya. ¿Qué es un obispo entonces, hermanos? Aquel que vela, que supervisa, que ve que todo vaya bien. Qué tremendo, ¿no? ¿Sabes cuántas veces yo me sentí tentado de decir, pero que hagan lo que quieran? ¿Qué tengo que estar regando? Yo en vez de estar tranquilo, hoy en la mañana estudiando una palabra, como me gusta a mí meterme en la profundidad, tengo que estar, hermano, ¿qué pasó que no te congregaste? Y ahí me mandan mensajes. Y algunos me dicen la verdad, algunos me dicen media verdad. A veces escucho cada excusa, hermano, que no sé qué contestar, porque digo, no tiene sentido. Y lo tengo que hacer, hermano, porque es algo que Dios me ha encomendado. Amén. Hermanos, entonces, hay una diferencia entre la iglesia universal y la iglesia local. Recién estamos comenzando. Voy a ir a un punto más y oramos. Vamos a ir a Apocalipsis para que usted vea claramente en el capítulo 1 de Apocalipsis. Vamos a ver algunos versículos. La iglesia local debería importarnos porque es importante para Dios. Porque Él habló mucho de la iglesia local. También habló de la iglesia universal, pero también habló de la iglesia local. Hermanos, anote eso, la iglesia local debería importarnos porque es importante para Dios. La idea dominante en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, nos habla de iglesias locales y visibles. Dios habla de la iglesia universal en el Nuevo Testamento, sí, pero más sobre todas las cosas habla de la iglesia local y visible, la que se congrega. En Apocalipsis 1:4 dice, Juan a las 7 iglesias que están, ¿dónde están? Están en Asia. A las 7 iglesias que están en Asia, ¿dónde estaban las iglesias? Estaban identificadas como rebaños. ¿Va entendiendo o no? En el capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 1, 2:1, dice, escribe al ángel. En este caso aquí el ángel es el pastor de la iglesia. En este caso, no siempre, pero aquí cuando dice escribe al ángel, el ángel es el pastor porque la palabra ángel significa mensajero y es el que Dios usa para tener un mensaje, la visión, la revelación, el pastor de la iglesia local. Escribe al ángel, al pastor de la iglesia en Éfeso. En Éfeso había una iglesia y el Señor le manda una carta usando el apóstol Pablo para una iglesia local. Nos está diciendo, esta carta es para la iglesia universal, es para la iglesia local. Ahora, le voy a aclarar algo para que usted sepa, para que usted no escuche por otra diga, el apóstol no sabía. Sí lo sé. Las 7 iglesias de Asia representan las 7 iglesias en forma universal del reino de Dios. Lo que va teniendo cada una de estas iglesias, por eso 7 es universal. Es el número de Dios. Cada una de las características de estas iglesias son las características que tienen las iglesias del Señor en distintos lugares, que fueron adoptando hasta el día de hoy. Por ejemplo, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, es Cristo. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Nosotros tenemos trabajo en esta iglesia, ¿trabajamos o no? Arduamente muchas veces, ¿sí o no? Tenemos paciencia con la gente, ¿sí o no? Amén. Y dice, y que no puede soportar a los malos. ¿Nosotros soportamos a los malos o no? O sea, no aceptamos a la gente mala, ¿sí o no? De mal testimonio. No digo a la persona, sino no aceptamos el mal comportamiento. ¿Me está entendiendo o no? No aceptamos el pecado, está diciendo. ¿Es así o no? ¿Tenemos eso o no? Amén. Y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son. ¿Y quiénes son? Ay, qué lindo esto, me gustó.
¿Y quiénes son los que dicen ser apóstoles y no lo son? Ahí se armó el problema, ¿no? ¿Usted sabe? Vaya al Facebook y le va a decir, los que no eran los 12 apóstoles, después no hay más. Pero acá está diciendo otra cosa. Los que dicen ser apóstoles y no lo son. Otro día se lo enseño si quiere. ¿Quiere que le tire algo nomás o no? Ah, aleluya. Hebreos dice, considerad cuál haya sido, a aquellos que le hablan la palabra del Señor, está hablando con su vida, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Qué está diciendo? ¿Quiénes son los falsos apóstoles? Los que no tienen una conducta conforme a la palabra del Señor. Esos son los falsos. Pero eso es otra enseñanza para otro día, que ya se lo voy a dar. Ahora, hermanos, dice, y has sufrido y has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. Versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Le está hablando una iglesia local? Sí. Pregunto, ¿usted cree que en una iglesia local también puede dejar a alguien su primer amor? ¿Sí o no? Entonces, a su vez, es una palabra de doble cumplimiento. A ver, hermanos, para que ustedes me entiendan, en la Biblia hay palabras que son proféticas que tienen doble cumplimiento o triple cumplimiento. Para que usted me entienda, usted no sé si alguna vez vio una montaña, usted se para frente a una montaña y usted ve esta montaña que está delante suyo y usted ve el pico de la montaña, pero usted no ve que detrás de esa montaña hay otra montaña con otro pico y después hay otra montaña con otro pico. ¿Me va entendiendo? ¿Usted qué montaña ve? La primera. Y usted dice, hay una montaña. Sí, hay una montaña, es verdad, pero no hay una. ¿Cuántas hay? 3. ¿Me va siguiendo o no? Cuando el Señor habla de la venida de Cristo, habla de su primer venida con relación al pecado, o sea, tratando con el pecado. Pero también habla de su segunda venida, primera fase para llevar a la iglesia, y su segunda venida, segunda fase para pelear por el pueblo de Israel después de la gran tribulación. O sea, que aquí nosotros estamos viendo una palabra profética en varios cumplimientos. Acá está hablando de una iglesia local, pero a su vez está hablando de la iglesia universal. No sé si lo entendió o se perdió todavía peor. Aleluya. Entonces, hermanos, versículo 8, y ya termino, le prometo, ya termino ahí. Versículo 8. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el posterior. ¿Dónde estaba esta iglesia? En Esmirna. Y usted sigue leyendo el versículo 18, dice lo mismo. Le está hablando de iglesias locales que también representan la iglesia universal. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Y así va hablando hasta, hermanos, el capítulo 3, versículo 14. Le está hablando a todas las iglesias, las 7 iglesias. Entonces, hermanos, ¿hay una diferencia entre la iglesia universal y la iglesia local? ¿Sí o no? Claro que sí. Y nosotros tenemos que conocerla. Hoy estamos comenzando, hermanos, vamos a continuar la otra semana y vamos a ver cómo se las llama o cómo se las llamó a la iglesia local durante todas las dispensaciones. Impresionante. Amén. Voy a decir solo un ejemplo. Usted cuando dice a su familia o a su hijo que está con el celular o puede estar con la tele o está durmiendo, vamos, levantate que tenemos que ir ¿a dónde? A la iglesia. ¿Sí o no? Hay gente que dice, vamos al culto. Yo vi algunos que dicen que si estábamos afuera del auditorio y le decían a alguien, hermano, vaya, busquen el culto, ahí hay una silla. Y en el culto le llama al auditorio. Y no me estoy burlando de nadie, estoy dando ejemplos de que hay muchas maneras de llamarle a la iglesia local. ¿Quiere aprender o no? Bueno, no se pierda el próximo capítulo. Venga el otro miércoles con ganas de aprender para seguir creciendo. Amén. Vamos a ponernos de pie. A ustedes que están en su casa también, Señor les bendiga. Levante su manito allí donde está y dele gracias al Señor, porque un día Él le asignó una iglesia local, porque un día el Señor te dio un papá espiritual, un pastor, y porque el Señor le dio una orden a ese papá que ni siquiera es de tu misma sangre biológica,
pero sí es hijo del mismo Dios. A ese papá que quizás no te conocía, a ese papá que no le debería importar tu vida absolutamente para nada, porque vivimos en un mundo en donde cada uno se preocupa por lo de él. Pero Dios te asignó un papá, te asignó una iglesia, una mamá, en donde podemos congregarnos, en donde claro que vamos a ser corregidos, claro que a veces tendremos que pasar por disciplina si es necesaria, claro que habrá, hermanos, momentos en donde quizás algún hermano va a reaccionar mal o no como queríamos. Claro, porque es una familia, la iglesia local es una familia, allí nos conocemos todos. Pero yo estoy en una casa, yo estoy en una familia y pertenezco a la iglesia universal, claro que sí, pero primero a la iglesia local. Si yo mato la iglesia local, desaparece la iglesia universal. Por eso es tan importante que cada pastor, aleluya, tenga un rebaño y que ese rebaño tenga un pastor. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Y que ese pastor sea el obispo de ese lugar, el que vea que todo vaya bien, el que trae el orden, la disciplina, que vamos a hablar en estos días ahora. ¿Qué significa? Levanta tus manos y habla con Dios un momento. Pregúntate, ¿cómo reaccionaste las veces que tu pastor te dio una corrección, una disciplina correctiva? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo vas a reaccionar mañana si quizás te tenga que corregir? ¿Te vas a enojar con esa persona? ¿Vas a atacar a la persona? ¿O vas a entender que él lo está haciendo porque tiene una orden de arriba? Porque hay alguien que lo llamó, al cual él va a dar cuenta un día. Porque si no te corrigió, no fue tu atalaya, no fue el que veló, no fue el que te dijo: esto, hermano, no estás haciendo mal. ¿Por qué? Porque esto te va a hacer perder la recompensa o quizás el cielo. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Pero también ese Padre espiritual te va a animar, ese Padre espiritual te va a abrir puertas, aleluya, para que tú puedas servir al Señor con libertad. Va a confiar en ti, te va a enviar, va a esperar tu informe, aleluya, va a orar por tu salud, va a pasar tiempo allí en la presencia del Señor, a solas, para traerte una palabra revelada, una palabra que viene del pastor de los pastores, aleluya, gloria a Dios. Él va a velar por tu familia, por tu casa. Por eso, cuando alguna vez te enoje con tu padre espiritual, ve y habla con él a solas. No hables en tu casa, en tu familia, en contra de él, porque él es el que vela por tus hijos, por tus nietos, por tu esposa, por tu esposo. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Ustedes, pastores, cuando alguna vez no les gusta algo del apóstol, ustedes hablen con el apóstol, conmigo. No hablen con la iglesia en contra de su padre espiritual, porque usted le está enseñando a la iglesia eso. El día de mañana sus hijos espirituales van a hablar de usted también, porque así funciona. Todo lo que hace la madre con el padre, así también hacen los hijos con la madre. Por eso tengamos cuidado con estas cosas. Vamos a orar en esta noche. Padre, te damos gracias por esta palabra. Gracias por cada uno de aquellos que están haciendo este discipulado en la forma que pueden, Señor. Dios mío, yo los bendigo en esta noche porque se están esforzando, se están preparando. Señor mío, hoy hemos aprendido algo tan importante, Señor, que nos va a direccionar, que nos va a ayudar, y todas estas enseñanzas, Padre, que vamos a hablar de la iglesia local y de la iglesia universal, nos va a ayudar a servirte con más excelencia. Padre de la gloria, yo bendigo a todos aquellos que han invertido este tiempo y están invirtiendo este tiempo, Señor, en la hora que sea, para escuchar la palabra, no como una obligación, Dios mío, y que no tiene sentido, sino para alimentarse, para crecer, Dios mío, para que este ministerio de Aliento de Vida pueda crecer, Dios mío, Señor, con verdaderos servidores, con servidores alineados, entendidos, ordenados, nutridos, Señor, con la palabra. Señor amado, yo los bendigo y bendigo esta semana para cada uno de aquellos que me están escuchando. Que Dios te bendiga en todas las áreas y que la restitución que el Señor nos habló, que el Señor le habló a este Padre espiritual, que venía tiempo de restitución, te alcance en estos días. Que todo lo que te ha sido quitado, demorado, iglesia, te sea restituido en el nombre de Jesús. Y podemos decir amén y amén. Gloria al Señor. Bien, hermanos, como siempre, los que quieran ofrendar, como siempre, por esta palabra, tomen esa semilla aquí o en su casa y oramos. Padre,
Dios mío, recibimos esta ofrenda voluntaria, Señor, por esta palabra, por esta reunión, por este culto, por este tiempo, Señor, que te hemos dado a ti. Recibe cada ofrenda, Señor, aquí o en cada uno de los que está en su casa, Padre, y te pido que tú los bendigas, Señor amado, conforme a tu palabra. Bendeciré a los que sean bendición. En el nombre de Jesús, amén.